Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. La capitana Sarah Chun estaba en el puente de la nave de exploración Endeavour y observaba las estrellas a través del gran ventanal. Después de 6 meses viajando por el espacio vacío, finalmente habían alcanzado el borde de lo que los humanos llamaban espacio conocido. Pero hoy, algo era diferente. Capitana, tenemos contacto, dijo el oficial Kim desde su puesto. Su voz era tranquila, pero Sarah pudo percibir la emoción que ocultaba. Nave desconocida aproximándose por babor. Sarah se acercó para mirar la pantalla. Allí estaba, una nave como ninguna que los humanos hubieran construido jamás. Era larga y elegante, casi como una obra de arte flotando en el espacio. El casco parecía brillar con luz propia y se movía sin motores ni propulsores visibles. ¿Qué tan grande es?, preguntó Sarah. Aproximadamente el doble de nuestro tamaño, respondió Kim. Pero, capitana, lo extraño es que no podemos detectar ninguna firma de energía. Es como si la nave ni siquiera estuviera ahí, aunque podamos verla. Sarah sintió que su corazón se aceleraba. Era el momento. El primer contacto con una especie alienígena. Todo lo que hicieran a partir de ahora sería recordado para siempre. Se había entrenado para este momento toda su vida, pero nada podía preparar realmente a alguien para encontrarse con seres de otro mundo. Abran los canales de comunicación. Todas las frecuencias, ordenó. Antes de que Kim pudiera siquiera tocar sus controles, una voz llenó el puente. Hablaba un inglés perfecto, aunque había algo extraño en cómo sonaban las palabras. Nave humana, aquí el Consejo Primario Veilus de la patrulla Ceprian, viento gentil. Solicitamos permiso para subir a bordo de su nave. Traemos saludos del Imperio Galáctico. Sarah miró a su tripulación. Todos le devolvían la mirada con los ojos muy abiertos. El alienígena había llamado a su nave por su nombre, aunque nunca habían enviado ninguna señal que los identificara. Aquí la capitana Sarah Chun de la nave terrestre Endeavour, respondió ella. Son bienvenidos a bordo, Consejo Primario Veilus. Agradecemos su cooperación, dijo la voz. Llegaremos a su bahía de atraque en 10 minutos. Por favor, asegúrense de que su atmósfera sea adecuada para formas de vida que respiran oxígeno. La comunicación terminó, dejando el puente en silencio. Capitana, dijo el doctor Martínez, el oficial científico de la nave. ¿Cómo sabían que hablamos inglés? ¿Cómo sabían el nombre de nuestra nave? Sarah negó con la cabeza. No lo sé, pero estamos a punto de averiguarlo. Kim, avisa a todos los departamentos. Tenemos visitantes a bordo. Equipos de seguridad a la bahía de atraque, pero las armas enfundadas a menos que de órdenes directas. 10 minutos después, Sarah estaba en la bahía de atraque con 5 de sus tripulantes. Llevaba su mejor uniforme e intentaba parecer tranquila, aunque le temblaban ligeramente las manos. Las compuertas de la bahía se abrieron para revelar la nave alienígena acoplada a su casco. Se había conectado sin hacer el menor ruido. Una puerta apareció en el casco de la nave alienígena, aunque Sarah podría haber jurado que un momento antes no había ninguna puerta allí. Una luz brotó y 3 figuras emergieron. Los alienígenas eran altos, mucho más altos que los humanos. Medían unos 2,5 metros y eran muy delgados. Su piel era de un azul pálido y parecía brillar suavemente. Tenían 4 brazos en lugar de 2, y sus rostros eran largos y estrechos, con grandes ojos oscuros. Vestían túnicas que parecían hechas de luz de estrellas. El que iba al frente dio un paso adelante e hizo un gesto que podría haber sido una reverencia. Soy el Consejo Primario Veilus, dijo. Su boca no se movió al hablar,
pero de alguna manera las palabras aparecieron en la mente de Sara en un inglés perfecto. Estos son mis compañeros, el subconsejo Sil y el navegante primario Corben. Les traemos saludos del Imperio Galáctico y una oferta de gran importancia para su especie. Sara intentó ocultar su asombro. Bienvenidos a bordo del Endeavour, Consejo Primario Veilus. Soy la capitana Sara Chun. Este es el Dr. Martínez, el oficial Kim, el ingeniero Torres, el jefe de seguridad Davis y la oficial de comunicaciones Park. Veilus miró a cada humano por turno, sus grandes ojos estudiándolos cuidadosamente. Son más jóvenes de lo que esperábamos, dijo. Pero esto no es inusual en especies en desarrollo. ¿Especies en desarrollo?, preguntó el Dr. Martínez. Sí, respondió Veilus. Su gente ha descubierto recientemente el viaje más rápido que la luz. Esto los convierte en lo que llamamos una especie en desarrollo. Son como niños que acaban de aprender a caminar. Sara sintió una punzada de ira ante la comparación, pero mantuvo su voz serena. Hemos estado viajando por el espacio durante más de un siglo, consejo primario. Ciertamente, dijo Veilus, y Sara pudo oír algo parecido a la diversión en su voz mental. Cohetes químicos, motores de fusión. Muy impresionante para una especie joven. Nos sorprendió bastante cuando nuestros sensores detectaron sus primitivos motores en el borde del espacio imperial. El ingeniero Torres dio un paso al frente. ¿Primitivos? Nuestros motores de fusión pueden impulsarnos a casi el 10% de la velocidad de la luz. Los tres alienígenas se miraron entre sí, y Sara estuvo segura de oírles reír, aunque ningún sonido salió de sus bocas. Por supuesto, dijo Veilus amablemente. Y es un gran progreso para su especie. Algunas civilizaciones tardan mucho más en alcanzar la energía de fusión. Deberían estar orgullosos. Sara se dio cuenta de que los alienígenas pensaban que la tecnología humana era mucho menos avanzada de lo que realmente era. El Endeavour usaba motores de fusión de estilo antiguo porque eran fiables para misiones de exploración largas. La humanidad tenía tecnología mucho mejor, pero no la ponían en naves de exploración. Por favor, continuó Veilus, vayamos a un lugar cómodo donde podamos discutir la oferta del Imperio a su especie. Sara los guió a la sala de conferencias principal de la nave. Los alienígenas se movían con gracia, apenas pareciendo tocar el suelo. Cuando se sentaron, lo hicieron sin emitir ningún sonido. El Imperio Galáctico ha existido por más de 10 millones de años, comenzó Veilus. Hemos traído paz y orden a más de 50.000 mundos y a cientos de especies diferentes. Cuando una nueva especie como la suya desarrolla el viaje espacial, le ofrecemos la oportunidad de unirse a nuestra gran civilización. ¿Qué significaría eso para la humanidad?, preguntó Sara. Protección, dijo Veilus. La galaxia es un lugar peligroso, lleno de fuerzas hostiles y tecnologías letales que las especies jóvenes no pueden manejar. El Imperio trasladaría a su gente a mundos seguros en el sector agrícola del brazo exterior de la galaxia. Allí, estarían protegidos de estos peligros mientras continúan desarrollándose a su propio ritmo. El Dr. Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Sector agrícola? Sí, habló el subconsejo Sil por primera vez. Su especie muestra una gran promesa para la producción de alimentos. El Imperio siempre necesita más mundos agrícolas. Se les darían planetas hermosos con buen suelo y clima perfecto. Su gente sería muy feliz allí. ¿Y si preferimos quedarnos en la Tierra?, preguntó Sara. Los tres alienígenas intercambiaron miradas de nuevo. Eso no sería prudente, dijo Veilus. La Tierra está ubicada en una región del espacio que contiene muchos peligros. Hay armas antiguas dejadas por civilizaciones muertas, especies hostiles que atacan sin previo aviso y tecnologías que podrían destruir su mundo entero por accidente. Pero tenemos defensas, dijo el oficial Kim. ¿Armas nucleares?, preguntó Veilus con suavidad. ¿Quizás algunos escudos de energía primitivos? Eso no los protegería de los verdaderos peligros de la galaxia. Hay especies ahí fuera con armas que pueden destruir estrellas. Hay máquinas que pueden convertir planetas enteros en polvo en minutos. El navegante primario Corben intervino.
Hemos visto a muchas especies jóvenes intentar permanecer independientes. Nunca termina bien. Los afortunados piden nuestra protección antes de ser destruidos. Los desafortunados. No terminó la frase. Sara sintió crecer la tensión de su tripulación. Estos alienígenas estaban siendo educados, pero su mensaje era claro: únanse al imperio o enfrenten la destrucción. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó ella. 1 año galáctico estándar, respondió Veilus. Eso es aproximadamente 14 de sus meses. Esto debería dar a sus líderes tiempo suficiente para comprender la sabiduría de aceptar nuestra protección. El alienígena sacó de sus túnicas un pequeño cristal que brillaba con una suave luz azul. Esto contiene toda la información que su gente necesitará. Detalles sobre los mundos agrícolas, arreglos de transporte y los beneficios de la ciudadanía imperial. También contiene nuestros códigos de comunicación para que sus líderes puedan contactarnos con su decisión. Sara tomó el cristal. Se sentía cálido en su mano y parecía pulsar como un latido. ¿Qué pasa si nos negamos?, preguntó. Los 3 alienígenas se quedaron muy quietos. Por un momento, Sara pensó que habían dejado de respirar, si es que respiraban. Joven capitana, dijo Veilus finalmente, eso sería muy imprudente. El Imperio tiene protocolos para tratar con especies que rechazan nuestra protección. Estos protocolos existen para mantener el orden y evitar que el caos se extienda por la galaxia. ¿Qué tipo de protocolos?, preguntó el Dr. Martínez. Del tipo que asegura la estabilidad galáctica, respondió Sil. Pero no hay necesidad de discutir posibilidades tan desagradables. Su especie parece inteligente. Estamos seguros de que tomarán la decisión correcta. Veilus se puso de pie, y los otros 2 alienígenas lo siguieron. Debemos regresar a nuestra nave ahora. Nuestra patrulla tiene otros deberes que cumplir. Capitana Chun, ha sido un honor conocerla a usted y a su tripulación. Deberían estar orgullosos de ser los primeros humanos en hacer contacto con el Imperio Galáctico. Sara también se levantó. El honor fue nuestro. Consejo primario. Mientras caminaban de regreso a la bahía de Atraque, Veilus habló de nuevo. Su nave está bien construida para una tecnología tan primitiva. Su gente muestra buenas habilidades de ingeniería para su nivel de desarrollo. Esto les servirá bien en su nuevo rol agrícola. Gracias, dijo Sara, aunque no estaba segura de que fuera realmente un cumplido. Los alienígenas abordaron su nave y la extraña puerta desapareció de nuevo. Su nave se desacopló silenciosamente y comenzó a alejarse. Sara y su tripulación observaron a través de las ventanas de la bahía de Atraque cómo la elegante nave aceleraba suavemente. En cuestión de minutos, se había ido, sin dejar rastro de que alguna vez hubiera estado allí. De vuelta en el puente, Sara convocó una reunión de sus oficiales superiores. Bueno, dijo, eso fue interesante. ¿Qué les pareció a todos? Fueron muy educados, dijo el Dr. Martínez, pero básicamente nos dijeron que nos convirtiéramos en granjeros o muriéramos. ¿Alguien más notó cómo hablaban de nuestra tecnología?, preguntó el ingeniero Torres. Siguieron llamando primitivos a nuestros motores de fusión, pero su nave parecía usar propulsión iónica. He visto motores más avanzados en nuestros propios astilleros. ¿A qué te refieres?, preguntó Sara. Los motores iónicos son limpios y eficientes, pero no son muy potentes. Buenos para viajes de larga distancia, pero no mucho más. Dejamos de usarlos hace 20 años porque desarrollamos sistemas mejores. El jefe de seguridad Davis intervino. También parecían muy seguros de que no podíamos defendernos. Mencionaron las armas nucleares como si fuera lo mejor que teníamos. La oficial de comunicaciones Park añadió, su tecnología de traducción era impresionante, pero todo lo demás sobre su nave parecía, no sé cómo decirlo, anticuado. Sara miró el cristal en su mano. Todavía pulsaba con esa suave luz azul. Pongan rumbo a la Tierra, ordenó. A la máxima velocidad posible. Creo que nuestros líderes necesitan ver esto lo antes posible. Mientras el Endeavour giraba hacia casa, Sara no podía quitarse la sensación de que los alienígenas habían cometido un grave error. Habían mirado la nave de exploración de la humanidad y asumido que representaba lo mejor de la tecnología humana.
No tenían idea de lo que los humanos eran realmente capaces de hacer. Y lo más importante, habían amenazado a la humanidad. Según la experiencia de Sara, eso nunca era una buena idea. El viaje de regreso a la Tierra tomaría 3 semanas. Esperaba que fuera tiempo suficiente para que los líderes en casa se prepararan para lo que se avecinaba. Porque una cosa era segura: el Imperio Galáctico se llevaría una gran sorpresa cuando descubrieran cómo eran realmente los humanos. 3 semanas después, la capitana Sara Chun se encontraba en la sala más segura de la Tierra. El Consejo de Defensa Global había convocado una reunión de emergencia en el momento en que el Endeavour regresó a la órbita terrestre. Alrededor de la mesa ovalada se sentaban las personas más poderosas del planeta: el presidente Martínez de las Américas, el primer ministro Sin de la Federación Asiática, la canciller Roberts de la Unión Europea y otros 6 líderes mundiales. Pero el verdadero poder en la sala pertenecía a 2 personas que Sara nunca había conocido antes. La doctora Elena Vázquez estaba sentada en silencio en el extremo de la mesa, su cabello oscuro recogido en un moño tan afilado como una cuchilla. A su lado estaba el almirante James Park, un hombre alto con manos llenas de cicatrices que parecía haber visto combate real. Capitana Chun, dijo el presidente Martínez, por favor, cuéntenos exactamente qué sucedió durante su encuentro con estos alienígenas. Sara repitió su historia por 5ª vez desde que regresó a la Tierra. Describió a los Ceprians, su nave y su oferta de reubicar a la humanidad en mundos agrícolas. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por un largo momento. 14 meses, dijo la canciller Roberts. Nos dieron 14 meses para abandonar nuestro hogar y convertirnos en granjeros espaciales. O enfrentar sus protocolos para mantener la estabilidad galáctica, añadió Sara. Dejaron muy claro que negarse no era realmente una opción. La doctora Vázquez habló por primera vez. Su voz era tranquila y precisa. Capitana, mencionó que su tripulación pensó que su tecnología parecía anticuada. ¿Puede explicar a qué se refiere? Sara miró alrededor de la mesa. Esta gente claramente sabía algo que ella no. Mi ingeniero dijo que su nave parecía usar propulsión iónica. Dijo que dejamos de usar motores iónicos hace 20 años porque desarrollamos sistemas mejores. ¿Qué más observó sobre sus capacidades? Tenían algún tipo de tecnología de traducción que les permitía hablar directamente en nuestras mentes. Su nave podía conectarse a la nuestra sin hacer ningún ruido. Pero en general, parecían muy seguros de que nuestras armas nucleares y escudos de energía primitivos no podrían protegernos de las amenazas galácticas. El almirante Park se inclinó hacia adelante. ¿Escanearon su nave? Supongo que sí. Sabían el nombre de nuestra nave y que hablábamos inglés antes de que se lo dijéramos. La doctora Vázquez y el almirante Park intercambiaron una mirada que Sara no pudo interpretar. Capitana Chun, dijo la doctora Vázquez, lo que estoy a punto de decirle está clasificado al más alto nivel. Tendrá que firmar varios documentos antes de salir de esta sala. ¿Entendido? Sara asintió, aunque su corazón latía más rápido. La nave que llevó al borde del espacio humano fue elegida deliberadamente para esa misión, continuó la doctora Vázquez. El Endeavour usa motores de fusión y solo lleva sistemas defensivos básicos. Representa el nivel de tecnología que queremos que otras especies piensen que hemos alcanzado. No entiendo, dijo Sara. El almirante Park intervino. Capitana, ¿qué sabe sobre la flota de defensa solar? Sé que existe. Sé que protege la Tierra y las colonias, pero nunca he visto ninguna de las naves. Eso es porque no se suponía que las vieras, dijo el almirante Park. La flota de defensa solar opera naves que son muy diferentes del Endeavour. Doctora Vázquez, ¿le gustaría explicar? La doctora Vázquez tocó un panel de control integrado en la mesa. Las luces se atenuaron y una pantalla holográfica apareció sobre el centro de la mesa. Mostraba una nave que dejó a Sara sin aliento. La nave era masiva, al menos 10 veces más grande que el Endeavour. Su casco era negro como el espacio mismo, y tenía una forma diferente a todo lo que Sara había visto. En lugar de las curvas suaves del Endeavour, la nave era todo ángulos y bordes, como si alguien la hubiera construido para la guerra.
Esta es la CNS Indomitable, dijo la doctora Vázquez, nave insignia de la flota de defensa solar. Está impulsada por un motor de túnel cuántico controlado que puede mover la nave de la Tierra a Júpiter en 37 minutos. Sara miró fijamente el holograma. 37 minutos. Eso debería ser imposible. Los Ceprians también lo creen, dijo el almirante Park con una leve sonrisa. Sus motores iónicos necesitan unas 6 horas para hacer el mismo viaje. La doctora Vázquez tocó otro control y la pantalla cambió para mostrar la estructura interna de la nave. La Indomitable lleva armas que pueden destruir un asteroide del tamaño de la Luna de un solo disparo. Sus escudos pueden absorber la energía de una estrella y convertirla en energía para los sistemas de la nave. ¿Cuánto tiempo hemos tenido naves como esta?, preguntó Sara. El primer motor de túnel cuántico se probó hace 12 años, respondió la doctora Vázquez. La primera nave lista para el combate se lanzó hace 8 años. Ahora tenemos 47 naves en la flota de defensa solar, con más construyéndose cada mes. El presidente Martínez intervino. Capitana, la razón por la que mantuvimos esta tecnología en secreto fue para evitar exactamente la situación que ahora enfrentamos. Aprendimos pronto que anunciar nuestras capacidades podría atraer atención no deseada de especies alienígenas hostiles. Pero, ¿por qué los alienígenas pensaron que éramos tan primitivos?, preguntó Sara. El almirante Park se rió, aunque no había humor en ello. Porque queríamos que pensaran eso. Cada nave que sale del espacio humano solo lleva tecnología antigua. Cada señal que enviamos al espacio está diseñada para hacernos parecer como si acabáramos de descubrir la energía de fusión. Hemos sido muy cuidadosos para parecer inofensivos. La doctora Vázquez cambió la pantalla de nuevo. Ahora mostraba una comparación entre la nave Ceprian y una nave de guerra humana. Las diferencias eran sorprendentes. Su nave usa propulsión iónica, que es limpia y eficiente pero muy lenta, explicó. Nuestras naves usan túneles cuánticos para moverse a través del espacio-tiempo plegado. Sus armas parecen estar basadas en plasma, lo cual es potente pero limitado por la velocidad de la luz. Nuestras armas disparan a través de grietas dimensionales, por lo que alcanzan sus objetivos instantáneamente sin importar la distancia. Sus escudos parecen ser barreras de energía estándar. El almirante Park añadió, nuestros escudos manipulan la gravedad misma. Cuando sus rayos de plasma golpean nuestras naves, la energía se redirige al hiperespacio, donde no puede dañarnos. Sara sintió como si el mundo girara a su alrededor. ¿Están diciendo que somos más avanzados que el Imperio Galáctico en algunos aspectos? Sí, dijo la doctora Vázquez. Los humanos abordaron el desarrollo tecnológico de manera diferente a la mayoría de las especies. En lugar de centrarnos en la elegancia y la eficiencia, nos centramos en resultados prácticos y sistemas redundantes. El almirante Park se levantó y caminó hacia la pantalla holográfica. La mayoría de las especies alienígenas siguen caminos tecnológicos predecibles. Se desarrollan siguiendo las mismas líneas, haciendo los mismos descubrimientos en el mismo orden. Esto hace que su tecnología sea poderosa, pero también limitada. Los humanos no siguieron esos caminos, continuó la doctora Vázquez. Desarrollamos la mecánica cuántica antes de perfeccionar la energía de fusión. Descubrimos la manipulación dimensional mientras otras especies todavía usaban cohetes químicos. Todo nuestro enfoque de la ciencia ha sido diferente. La canciller Roberts hizo la pregunta que todos tenían en mente. Entonces, ¿qué hacemos con el ultimátum Ceprian? La doctora Vázquez y el almirante Park se miraron de nuevo. Esta vez Sara pudo leer su expresión claramente. Estaban esperando algo con ansias. Declinamos su generosa oferta, dijo el almirante Park, cortés pero firmemente. ¿Y cuándo regresen con sus protocolos para mantener la estabilidad galáctica?, preguntó el primer ministro Sin. Les mostraremos cómo son los protocolos humanos, respondió la doctora Vázquez. La pantalla holográfica cambió una vez más. Ahora mostraba todo el sistema solar con pequeños puntos que representaban cada nave e instalación humana. Sara contó cientos de plataformas defensivas, docenas de naves de guerra y sistemas de armas que ni siquiera podía identificar.
Los Ceprians dijeron que hay especies hostiles ahí fuera con armas que pueden destruir estrellas. No mentían, dijo el almirante Park. Pero lo que no saben es que nos hemos estado preparando para esas amenazas durante años. La doctora Vázquez señaló varios puntos cerca de Júpiter. Esas son nuestras plataformas de defensa matadoras de estrellas. Si alguien intenta destruir nuestro Sol, descubrirá que está protegido por manipuladores de campo gravitacional que pueden redirigir cualquier ataque de energía. Estas plataformas cerca de Marte son nuestros sistemas de alerta temprana, añadió el almirante Park. Pueden detectar naves que entran en nuestro sistema solar desde hasta 50 años luz de distancia. Nada se acerca a la Tierra sin que lo sepamos. Y esto, dijo la doctora Vázquez, destacando una estructura cerca de la luna de la Tierra, es nuestra principal instalación de fabricación. Puede construir una nueva nave de guerra en 6 días usando sistemas automatizados y convertidores de materia. Sara se dio cuenta de que tenía la boca abierta. La cerró e intentó pensar qué decir. Capitana, dijo el presidente Martínez, vamos a enviar una respuesta al Imperio Galáctico. Queremos que la entregue personalmente. ¿Yo? ¿Por qué? Porque usted es la que hizo el primer contacto, dijo el almirante. En su cultura, eso la convierte en nuestra representante oficial. Esperarán tener noticias suyas. La doctora Vázquez le entregó a Sara un pequeño dispositivo que parecía una versión más avanzada del cristal Ceprian. Esto contiene nuestra respuesta a su ultimátum. Está escrito en su idioma y sigue sus protocolos diplomáticos. ¿Qué dice?, preguntó Sara. Que la humanidad agradece su oferta, pero prefiere permanecer independiente, respondió el presidente Martínez. También les informamos que somos capaces de defendernos y que cualquier intento de forzarnos a reubicarnos será respondido con la resistencia apropiada. ¿Creen que aceptarán eso? El almirante Park negó con la cabeza. No, probablemente enviarán una flota de batalla para demostrar su poder de fuego superior. Las especies imperiales siempre hacen eso cuando las civilizaciones más jóvenes rechazan su protección. Y entonces, la doctora Vázquez sonrió, y por primera vez Sara vio una calidez real en su expresión. Entonces les mostraremos que sus suposiciones sobre las capacidades humanas eran incorrectas. No vamos a empezar una guerra, dijo el presidente Martínez rápidamente. Pero tampoco vamos a ser reubicados en mundos agrícolas. La humanidad se defenderá si es necesario. Durante la siguiente hora, la doctora Vázquez y el almirante Park le mostraron a Sara más detalles sobre la tecnología y las capacidades defensivas humanas. Cuanto más aprendía, más asombrada se sentía. La humanidad no solo había desarrollado tecnología avanzada, la habían desarrollado en secreto mientras se hacían parecer inofensivos ante cualquier alienígena que observara. ¿Por qué me cuentan todo esto ahora?, preguntó Sara. Porque va a volver ahí fuera, dijo el almirante Park. El Endeavour llevará nuestra respuesta al Imperio, pero esta vez no estará sola. La pantalla holográfica mostró la nave de Sara, pero ahora estaba rodeada de otras naves. Eran mucho más pequeñas que las naves de guerra, pero tenían el mismo diseño angular y cascos negros. Naves de escolta, explicó la doctora Vázquez. Permanecerán invisibles hasta que se necesiten, pero estarán ahí. Si el Imperio decide demostrar su descontento con nuestra respuesta, tendrá protección. Desfase cuántico invisible, dijo el almirante Park. Las naves existen en el espacio normal, pero están ligeramente desfasadas de la realidad. Nada de lo que tiene el Imperio puede detectarlas. Sara miró alrededor de la mesa a los líderes mundiales. Todos tenían la misma expresión. Determinación mezclada con anticipación. ¿Ustedes quieren que ocurra esta confrontación? Se dio cuenta. No la queremos, corrigió el presidente Martínez, pero estamos preparados para ella. La humanidad ha estado aislada en este rincón de la galaxia durante demasiado tiempo. Es hora de que la galaxia sepa que existimos y que no nos dejaremos pisotear. La doctora Vázquez se inclinó hacia adelante. Capitana, el Imperio Galáctico ha gobernado durante 10 millones de años convenciendo a las especies más jóvenes de que la resistencia es inútil. Ofrecen protección a cambio de sumisión,
y la mayoría de las especies aceptan porque creen que no tienen otra opción. Pero algunas especies podrían elegir de manera diferente si supieran que hay una alternativa, añadió el almirante Park. Si vieran que una especie joven puede enfrentarse al imperio y sobrevivir. Sarah entendió. Esto era más que solo la independencia de la humanidad. Se trataba de cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. ¿Cuándo partimos?, preguntó. Mañana, respondió el almirante Park. El imperio nos dio 14 meses para responder. Vamos a responder en 3 semanas. Eso debería llamar su atención. Cuando la reunión terminó, Sarah firmó los documentos de seguridad y se preparó para irse. Pero la doctora Vázquez la detuvo en la puerta. Capitana, hay una cosa más que debe saber. El motor de túnel cuántico en sus naves de escolta le permitirá regresar a la Tierra en 6 horas si es necesario. No estará atrapada ahí fuera. Gracias, dijo Sarah. Además, añadió la doctora Vázquez con esa cálida sonrisa, intente no reírse cuando llegue la flota imperial. Sé que será tentador, pero queremos mantener la cortesía diplomática el mayor tiempo posible. Al salir de la instalación segura, Sarah miró hacia las estrellas y se preguntó qué pensarían los Ceprians cuando descubrieran la verdad sobre la humanidad. De alguna manera, no creía que les fuera a parecer tan divertido como a los humanos. 6 meses habían pasado desde que la capitana Sarah Chun entregó la respuesta de la humanidad al Imperio Galáctico. El mensaje había sido claro y cortés: la humanidad permanecería independiente y se gobernaría a sí misma. La respuesta del Imperio había sido el silencio, lo cual todos en la Tierra sabían que no era una buena señal. Ahora Sarah estaba de nuevo en el puente del Endeavour, pero esta vez no estaba sola en el espacio vacío. El borde del sistema solar estaba lleno de actividad humana. Estaciones mineras orbitaban asteroides distantes. Naves de patrulla se movían entre los planetas exteriores y repetidores de comunicación transportaban mensajes a través de miles de millones de kilómetros. Lo que el Imperio no podía ver eran las 40 naves de escolta invisibles que rodeaban al Endeavour. Sus cascos con desfase cuántico las hacían completamente indetectables. Sarah sabía que estaban allí solo porque la doctora Vázquez le había indicado sus posiciones antes de que partiera de la Tierra. Capitana, llamó el oficial Kim desde su puesto. Tenemos múltiples contactos aproximándose. 12 naves, grandes firmas de energía provenientes de la dirección del espacio imperial. Sarah sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a su velocidad actual? Unas 2 horas. Abra un canal a la Tierra. Prioridad 1. En minutos, el rostro del almirante Park apareció en la pantalla principal. Detrás de él, Sarah podía ver el centro de mando de la flota de defensa solar, con docenas de oficiales monitoreando pantallas y paneles de comunicación. Almirante, tenemos 12 naves imperiales aproximándose al borde de nuestro sistema solar. Las vemos en nuestros sensores de largo alcance, respondió el almirante Park. Más grandes que la nave de patrulla que encontró. Estas son naves de guerra, capitana. ¿Cuáles son mis órdenes? Mantenga la calma, siga los protocolos diplomáticos y confíe en sus naves de escolta. No revele las capacidades humanas hasta que sea absolutamente necesario. Deje que el Imperio haga el primer movimiento. La conexión terminó, dejando a Sarah sola con sus pensamientos y su tripulación. 2 horas después, la flota imperial salió del viaje más rápido que la luz en el borde del espacio humano. Sarah había pensado que la única nave de patrulla Ceprian era impresionante, pero la flota de batalla la dejó sin aliento. Cada nave medía más de 1,5 kilómetros de largo, con cascos que brillaban como metal pulido y curvas elegantes que las hacían parecer más esculturas que armas de guerra. Se movían en formación perfecta, 12 naves idénticas que hablaban de poder y autoridad ancestral. La nave más grande se adelantó a las demás y abrió los canales de comunicación. Nave humana Endeavour. Aquí el Consejo Primario Beiluz a bordo de la nave insignia imperial, Armonía Eterna. Estamos decepcionados por la respuesta de su especie a nuestra generosa oferta. Sarah respiró hondo y activó sus propias comunicaciones. Consejo Primario Beiluz, aquí la capitana Sarah Chun. La humanidad agradece la oferta del Imperio,
pero hemos elegido permanecer independientes. Capitana Chun, esperábamos que sus líderes mostraran más sabiduría. La galaxia es un lugar peligroso, y las especies jóvenes que rechazan la protección imperial rara vez sobreviven mucho tiempo. A través de los sensores de su nave, Sara observó cómo la flota imperial se desplegaba en lo que reconoció como una formación de batalla. Las naves se estaban posicionando para cubrir todas las posibles rutas de escape del sistema solar. Su respuesta nos ha obligado a demostrar por qué la protección imperial es necesaria, continuó Veilus. Les mostraremos el destino de las especies que se negaron a aceptar su lugar apropiado en el orden galáctico. El oficial de comunicaciones de Sara le susurró: Capitana, están cargando armas. Las lecturas de energía están por las nubes. En su pantalla, Sara podía ver cómo las naves imperiales comenzaban a brillar a medida que sus sistemas de armas se activaban. Cada nave portaba cañones de plasma que podían arrasar ciudades y proyectores de energía que podían agrietar la superficie de un planeta. Comenzaremos con sus colonias mineras en los asteroides exteriores, anunció Veilus. Esto demostrará nuestras capacidades mientras minimizamos la pérdida de vidas. Quizás ver nuestro poder ayudará a sus líderes a comprender la sabiduría de aceptar nuestra protección. Sara miró a su tripulación. Todos la miraban fijamente, esperando órdenes. Sabía que naves humanas invisibles los rodeaban, armadas con armas que podrían convertir la flota imperial en polvo espacial en minutos. Pero el almirante Park había sido claro: dejen que el imperio haga el primer movimiento. Consejo Primario Veilus, dijo, le insto a que reconsidere. Atacar instalaciones humanas sería un acto de guerra. Sería un acto de corrección, replicó Veilus. Las especies jóvenes deben aprender sus limitaciones. La primera nave imperial disparó sus cañones de plasma contra la estación minera más cercana. Los rayos anaranjados de materia sobrecalentada surcaron el espacio, llevando suficiente energía para vaporizar una pequeña montaña. Sara observó con horror cómo el ataque se acercaba a la estación minera donde 300 humanos trabajaban extrayendo metales de los asteroides. Entonces sucedió algo imposible. Los rayos de plasma simplemente desaparecieron. Sara parpadeó y volvió a mirar. La energía mortal que debería haber destruido la estación minera se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Las armas imperiales habían disparado, pero su objetivo permanecía completamente intacto. ¿Qué? La palabra se le escapó a Veilus antes de que pudiera detenerla. Por primera vez desde que Sara lo conoció, el alienígena sonaba confundido. Una nueva voz interrumpió todos los canales de comunicación. Era tranquila, profesional y completamente humana. Flota Imperial, aquí el almirante James Park de la Fuerza de Defensa Solar. Sus armas están siendo contrarrestadas por una manipulación localizada del campo gravitacional. Estamos curvando el espacio-tiempo para redirigir sus flujos de plasma al hiperespacio. Por favor, cesen las acciones hostiles de inmediato. Sara casi podía sentir el shock que irradiaba de las naves imperiales. En sus sensores, observó cómo intentaban frenéticamente comprender qué había pasado con sus armas. Imposible, dijo Veilus. Ninguna especie tiene ese nivel de control gravitacional. Nuestros sensores no detectan sistemas de defensa alrededor de sus estaciones mineras. Eso es porque nuestros sistemas de defensa operan con principios que sus sensores no pueden detectar, respondió el almirante Park. Esta es su única advertencia. Cualquier otro ataque a instalaciones humanas será respondido de forma apropiada. La flota imperial disparó de nuevo. Esta vez, las 12 naves apuntaron a diferentes instalaciones humanas en todo el sistema solar exterior. Rayos de plasma, cañones de partículas y proyectores de energía dispararon a la vez, creando un espectáculo de luces que podía verse desde la Tierra. Cada uno de los ataques se desvaneció inofensivamente en el hiperespacio. Consejo Primario, dijo uno de los oficiales de Veilus por un canal abierto. Nuestras armas no tienen ningún efecto. Lo que sea que esté protegiendo sus instalaciones está más allá de nuestra comprensión. Entonces nos acercaremos más y usaremos nuestras naves de abordaje, ordenó Veilus. Preparen las lanzaderas de asalto. Tomaremos el control de sus estaciones mineras directamente.
Fue entonces cuando la escolta invisible de Sara decidió revelarse. El espacio alrededor de la flota imperial se llenó de repente de naves humanas. Aparecieron sin previo aviso, como si la realidad simplemente hubiera decidido que debían existir. 40 elegantes naves negras se materializaron entre la flota imperial y las instalaciones humanas. Sus cascos angulares contrastaban marcadamente con las elegantes naves alienígenas. Las naves imperiales intentaron inmediatamente apuntar a las naves humanas, pero sus sensores no podían fijar un blanco sólido. Las naves humanas parecían entrar y salir de la existencia, sólidas en un momento y fantasmales al siguiente. ¿Cómo están haciendo eso?, exigió el subconsejo SEAL desde una de las naves imperiales. La voz del capitán Torres provino de la nave de escolta humana líder. Desfase cuántico. Existimos en el espacio normal, pero ligeramente desfasados de la realidad estándar. Sus sensores están diseñados para detectar materia que existe completamente en esta dimensión. Sara observó cómo una de las naves de escolta humanas se movía directamente entre dos acorazados imperiales. Las naves alienígenas intentaron dispararle, pero sus rayos de plasma atravesaron inofensivamente el casco desfasado. Esto es imposible, dijo Veilus. Ninguna especie debería tener este nivel de tecnología. Solo han tenido viajes espaciales durante unos pocos siglos. Consejo primario, la voz del almirante Park era paciente, casi amable. Cometió el mismo error que cometen muchas especies más antiguas. Asume que el desarrollo tecnológico sigue caminos predecibles. Otra voz se unió a la conversación. Esta pertenecía a la doctora Vázquez. Aquí la doctora Elena Vázquez, jefa de Desarrollo Tecnológico Humano. Quizás pueda explicar lo que están viendo. La pantalla principal en el puente de Sara se iluminó con una exhibición técnica que se estaba transmitiendo a todas las naves de la zona. Mostraba una comparación entre la tecnología alienígena típica y las innovaciones humanas. La mayoría de las especies desarrollan la tecnología de forma lineal, explicó la doctora Vázquez. Dominan la propulsión química, luego la energía nuclear, luego la fusión, luego la antimateria, y así sucesivamente. Cada paso conduce lógicamente al siguiente. La pantalla mostró cómo la tecnología humana se había desarrollado de manera diferente. En lugar de seguir el camino estándar, los humanos habían dado saltos cuánticos en la comprensión que se saltaron generaciones tecnológicas enteras. Los humanos abordaron la ciencia de manera diferente. Desarrollamos la mecánica cuántica antes de perfeccionar los cohetes químicos. Descubrimos la manipulación dimensional mientras todavía usábamos máquinas de vapor en nuestro planeta natal. Toda nuestra base tecnológica se basa en principios que la mayoría de las especies no descubren hasta dentro de millones de años. En la pantalla, las diferencias se hicieron evidentes. Mientras el Imperio había pasado eones perfeccionando las armas de plasma y los motores iónicos, los humanos habían saltado directamente a tecnologías que manipulaban las fuerzas fundamentales de la realidad. Sus armas de plasma son muy impresionantes, continuó la doctora Vázquez. Pero siguen siendo solo energía dirigida. Nuestros sistemas defensivos redirigen esa energía plegando el espacio alrededor de nuestras instalaciones. La energía va a otro lugar por completo. Sus naves son hermosas y eficientes, añadió el capitán Torres, pero están limitadas por la física del espacio normal. Nuestras naves pueden entrar y salir de la realidad misma. El navegante primario Corben habló desde una de las naves imperiales. Incluso si esto es cierto, siguen siendo solo una especie. El Imperio tiene miles de civilizaciones miembros. No pueden enfrentarse a todos nosotros. La voz del almirante Park llevaba un toque de diversión. Consejo primario Corben. ¿Cuántas de esas miles de civilizaciones se unieron al Imperio voluntariamente? Hubo una larga pausa antes de que Veilus respondiera. A todas las especies se les ofrece la opción de unirse pacíficamente. Después de que demuestran su poder de fuego superior, dijo Sara. Después de que les muestran que la resistencia es inútil. Mantiene el orden, protestó Sil. La galaxia ha estado en paz durante millones de años gracias a la autoridad imperial. ¿En paz? ¿Para quién?, preguntó la doctora Vázquez. Para las especies que han sido reubicadas en mundos agrícolas,
para las civilizaciones que han sido reducidas a proporcionar materias primas para uso imperial? Sara observó las naves imperiales en sus sensores. Habían dejado de intentar atacar y ahora solo flotaban en el espacio, con sus armas apagadas. Podía imaginar la confusión y el miedo a bordo de esas elegantes naves. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Veilus finalmente. Nada, respondió el almirante Park. Queremos que abandonen el espacio humano y regresen a su imperio. Queremos que informen que la humanidad ha declinado su oferta y es capaz de defenderse. ¿Y si nos negamos esta vez? Fue el capitán Torres quien respondió. Entonces les mostraremos lo que las armas humanas pueden hacer cuando no solo nos estamos defendiendo. Una de las naves de escolta humanas se alejó de las demás y se acercó a un gran asteroide que flotaba cerca. Sara observó cómo la nave disparaba un único rayo de crepitante energía azul. El asteroide, que tenía aproximadamente el tamaño de una ciudad, simplemente dejó de existir. No hubo explosión, ni campo de escombros. En un momento estaba allí y al siguiente ya no. Rayo de disolución de materia, explicó la doctora Vázquez con calma. Rompe los enlaces atómicos a nivel cuántico. Muy limpio, muy eficiente. La flota imperial se replegó en formación, claramente sacudida por la demostración. ¿Atacarían al imperio?, preguntó Veilus. Solo si somos atacados primero, respondió el almirante Park. La humanidad prefiere la paz, pero nos defenderemos si es necesario. Sugerimos que informen de este encuentro a sus superiores y recomienden que nos dejen en paz. Sara pudo ver cómo las naves imperiales comenzaban a encender sus motores de viaje más rápido que la luz. La demostración los había convencido claramente de que la humanidad no era la especie inofensiva que habían pensado. Esto no ha terminado, dijo Veilus. El imperio ha lidiado con especies rebeldes antes. Consejo primario, dijo Sara. Le sugiero que piense cuidadosamente su próximo movimiento. Vinieron aquí esperando intimidar a una especie primitiva para que se sometiera. En cambio, encontraron una civilización que puede inutilizar sus armas y hacer que sus naves sean invisibles para sus sensores. ¿Qué le dice eso sobre nuestras otras capacidades? La nave insignia imperial fue la primera en saltar al viaje más rápido que la luz, seguida rápidamente por el resto de la flota. En minutos, el borde del espacio humano estaba tranquilo de nuevo. Bien hecho, capitana, dijo el almirante Park por el canal de comunicación. Regrese a la Tierra para el informe. Mientras el Endeavour giraba hacia casa, Sara miró las estrellas y se preguntó cuál sería el próximo movimiento del imperio. Sospechaba que la humanidad acababa de cambiar el equilibrio de poder en la galaxia, quisieran o no. Las naves de escolta invisibles desaparecieron de nuevo, regresando a sus rutas de patrulla por todo el sistema solar. Para cualquier sensor que estuviera observando, parecería que la humanidad había derrotado a una flota de batalla imperial con una sola nave de exploración. Sara sonrió al darse cuenta de que el mayor error del imperio había sido subestimar a la humanidad. Era un error que no volverían a cometer, pero para entonces podría ser demasiado tarde para que importara. 2 semanas después de que la flota imperial se retirara del espacio humano, la capitana Sara Chun recibió nuevas órdenes que la sorprendieron. En lugar de regresar a sus deberes de exploración, fue asignada al mando de la CNS Indomitable, la nave insignia de la flota de defensa solar. La masiva nave de guerra no se parecía a nada que hubiera visto, y caminar por sus pasillos la hacía sentir como si estuviera dentro de un arma viviente. La doctora Elena Vázquez se reunió con ella en la sala de reuniones principal de la nave. Las paredes estaban cubiertas con pantallas que mostraban toda la galaxia, con miles de puntos de luz que representaban diferentes sistemas estelares y civilizaciones. Capitana, dijo la doctora Vázquez, tenemos un problema. Hace 3 días, nuestros sensores de largo alcance detectaron una masiva flota imperial reuniéndose en el borde de su espacio. Más de 200 naves, incluyendo algunas que nunca habíamos visto antes. Sara miró la pantalla táctica. La flota imperial era enorme, extendiéndose a lo largo de varios años luz de espacio. Se están preparando para la guerra. Sí, pero no solo con nosotros. Nuestras redes de inteligencia han interceptado comunicaciones imperiales.
Están llamando a esto una operación de estabilidad galáctica. Planean hacer un ejemplo de la humanidad para evitar que otras especies tengan ideas similares sobre la independencia. La imagen del almirante Park apareció en la pantalla principal desde su centro de mando en la Tierra. Capitana Chun, la situación se ha vuelto más compleja de lo que esperábamos. El Imperio no solo está enviando naves de guerra. Están movilizando toda su estructura militar. ¿Qué significa eso?, preguntó Sara. La doctora Vázquez tocó un control y la pantalla cambió para mostrar diferentes tipos de naves imperiales. Estas son revientaplanetas, naves diseñadas para destrozar mundos enteros. Estos son manipuladores estelares, que pueden hacer que las estrellas se conviertan en supernova. Y estas, señaló las naves más grandes, son lo que el Imperio llama naves de la flota de extinción. Sara sintió un escalofrío. Flota de extinción. Naves diseñadas para esterilizar completamente sistemas solares, explicó el almirante Park. El Imperio las ha usado solo 3 veces en su historia, contra especies que consideraban amenazas para el orden galáctico. Van a intentar destruir todo nuestro sistema solar. Ese parece ser su plan, dijo la doctora Vázquez. Pero están cometiendo un error. Todavía piensan que somos una especie normal con tecnología normal. Se están preparando para luchar la guerra que entienden, no la guerra de la que somos capaces. Sara se acercó a la pantalla principal y estudió la flota imperial. Incluso con la tecnología avanzada de la humanidad, 200 naves de guerra eran una fuerza masiva. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Mejores de lo que podrías pensar, respondió el almirante Park. Doctora Vázquez, muéstrele el panorama completo. La pantalla cambió de nuevo, y Sara ahogó un grito. La galaxia estaba cubierta de pequeños puntos azules que no había notado antes. Había miles de ellos, esparcidos por cientos de sistemas estelares. ¿Qué son esos?, preguntó. Redes de inteligencia humanas, dijo la doctora Vázquez. Durante los últimos 15 años, hemos estado colocando estaciones de monitoreo por toda la galaxia. La mayoría de las especies alienígenas nunca las notan porque están camufladas usando la misma tecnología de desfase cuántico que nuestras naves. Lo sabemos todo, añadió el almirante Park. Cada movimiento de naves imperiales, cada comunicación, cada plan estratégico. Hemos estado observando y aprendiendo, mientras ellos pensaban que eran la única civilización avanzada en la galaxia. Sara se dio cuenta del alcance de lo que estaba viendo. ¿Se han estado preparando para esta guerra durante 15 años? Nos hemos estado preparando para la posibilidad, corrigió la doctora Vázquez. Esperábamos que nunca fuera necesario, pero sabíamos que eventualmente nos encontraríamos con una civilización alienígena hostil. El Imperio simplemente resultó ser el primero. El almirante Park se inclinó hacia adelante. Capitana, hay algo más que necesita saber. No vamos a luchar esta guerra defensivamente. No podemos permitir que el Imperio amenace el espacio humano cada vez que les apetezca. ¿A qué se refiere? La doctora Vázquez sonrió, y Sara comenzaba a reconocer esa expresión. Significaba que la humanidad estaba a punto de hacer algo que conmocionaría a la galaxia. Vamos a llevarles la guerra a ellos, dijo. Pero primero, les daremos una última oportunidad para que reconsideren. Durante los siguientes 3 días, Sara aprendió sobre preparativos humanos que se habían mantenido ocultos incluso para la mayoría de los líderes gubernamentales. La flota de defensa solar era mucho más grande de lo que nadie había revelado. Más de 300 naves de varios tamaños, todas equipadas con tecnología que las hacía invisibles a los sensores imperiales. Más importante aún, los humanos habían construido algo llamado la Red de Ataque Profundo. Era un sistema de plataformas de armas automatizadas ocultas por todo el espacio imperial, colocadas allí a lo largo de los años por naves demasiado pequeñas y sigilosas para que el Imperio las detectara. Las plataformas pueden destruir naves, estaciones e incluso flotas enteras del Imperio, explicó la doctora Vázquez. Pero están diseñadas para activarse solo en respuesta a un ataque al espacio humano. Si el Imperio nos deja en paz, las plataformas permanecen inactivas para siempre. Y si nos atacan,
Entonces demostramos que la humanidad puede alcanzar cada rincón de su imperio cuando queramos. Al cuarto día, la flota imperial comenzó a moverse hacia el espacio humano. Era una visión que debería haber aterrorizado a cualquier especie normal. 200 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia avanzando en formación perfecta hacia un único sistema estelar. Sara estaba en el puente de la Indomitable mientras el mensaje final del almirante Park era transmitido a la flota imperial. Consejo Primario Veilus. Aquí el almirante James Park de la Fuerza de Defensa Solar. Su flota se acerca al espacio humano con obvia intención hostil. Le ofrecemos una última oportunidad para retirarse y evitar un derramamiento de sangre innecesario. La respuesta llegó en cuestión de horas. La voz de Veilus era fría y formal. Almirante Park, el Imperio Galáctico ha tolerado el desafío de su especie durante demasiado tiempo. Se rendirán incondicionalmente o enfrentarán la extinción total. Estas son las consecuencias de rechazar la protección imperial. En ese caso, replicó el almirante Park, demostraremos las consecuencias de amenazar a la humanidad. La flota imperial todavía estaba a 3 días de distancia del borde del espacio humano, cuando la red de ataque profundo se activó. Sara observó desde el puente de la Indomitable cómo llegaban informes de toda la galaxia. En el espacio imperial, cientos de plataformas de armas habían aparecido de repente y comenzado a atacar instalaciones imperiales. Bases militares, astilleros, repetidores de comunicación y depósitos de suministros fueron destruidos en minutos. Pero las plataformas fueron cuidadosas. Atacaron solo instalaciones militares y se aseguraron de que ninguna población civil resultara dañada. Fue un ataque quirúrgico y preciso que paralizó la capacidad del imperio para hacer la guerra sin matar a inocentes. ¿Cuántas plataformas teníamos ahí fuera?, preguntó Sara. 837, respondió la doctora Vázquez. Colocadas a lo largo de 12 años y cubriendo 43 sistemas estelares imperiales. En la pantalla principal, observaron cómo llegaban los informes. La flota imperial había detenido su avance y estaba tratando de coordinar una respuesta a los ataques que ocurrían en la mitad de su territorio. Consejo Primario Veilus. La voz del almirante Park se transmitió en todas las frecuencias imperiales. Ahora comprende que la humanidad puede atacar en cualquier lugar de su imperio en cualquier momento. Su flota está aislada y sin posibilidad de reabastecimiento. Su infraestructura militar ha sido gravemente dañada. Le sugerimos que reconsidere su posición. La respuesta tardó varias horas en llegar. Cuando llegó, Veilus sonaba muy diferente al alienígena seguro de sí mismo que había visitado por primera vez el espacio humano. Almirante Park, sus ataques al territorio imperial son actos de guerra contra una civilización que ha mantenido la paz galáctica durante millones de años. Consejo Primario, replicó la doctora Vázquez. Su civilización ha mantenido la sumisión galáctica, no la paz. Hay una diferencia. Sara observó cómo llegaban más informes. La red de ataque profundo había hecho más que solo destruir objetivos militares. También había activado balizas de comunicación que comenzaron a transmitir un mensaje a cada mundo en el espacio imperial. El mensaje era simple: aquí la humanidad. Hemos demostrado que se puede resistir al Imperio Galáctico. Cualquier especie que desee la independencia del control imperial puede contactarnos a través de las frecuencias de comunicación adjuntas. Ofrecemos alianza y protección a cualquier civilización dispuesta a defenderse. Están incitando a la rebelión, dijo Veilus. Estamos ofreciendo libertad, corrigió el almirante Park. Algo que su imperio ha negado a innumerables especies durante millones de años. Durante el día siguiente, sucedió algo sin precedentes en el espacio imperial. Mundos que habían estado bajo control imperial durante milenios comenzaron a declarar su independencia. La mayoría eran especies que habían sido reubicadas en mundos agrícolas o planetas de extracción de recursos, pero algunas eran civilizaciones que se habían unido al imperio voluntariamente y ahora veían la oportunidad de irse. La flota imperial se encontró lidiando con rebeliones en todo su territorio mientras aún intentaba amenazar a la humanidad. Estaba claro que no podían hacer ambas cosas eficazmente. Señor, informó el oficial de comunicaciones Park al almirante Park, estamos recibiendo solicitudes de contacto de 47 especies diferentes.
Todas quieren saber más sobre la alianza que ofrecimos. Sara se dio cuenta de que la humanidad acababa de desencadenar la mayor crisis política de la historia galáctica. La autoridad del imperio se basaba en la idea de que la resistencia era imposible. Al demostrar que una especie joven no solo podía resistir, sino también atacar el territorio imperial, los humanos habían hecho añicos esa ilusión. Consejo Primario Veilus, dijo el almirante Park. Su imperio se está desmoronando porque sus propios súbditos ya no creen en su invencibilidad. Tiene dos opciones: puede retirar su flota y negociar una solución pacífica, o puede continuar esta guerra y ver cómo su imperio se destruye a sí mismo. La flota imperial mantuvo su posición durante otro día mientras Veilus, presumiblemente, consultaba con sus superiores. Cuando finalmente llegó la respuesta, no fue lo que nadie esperaba. Almirante, el Consejo Imperial me ha autorizado a negociar un alto el fuego. Sara miró a la doctora Vázquez con asombro. ¿Se están rindiendo? No se rinden, dijo la doctora Vázquez. Pero están admitiendo que no pueden ganar esta guerra sin perder su imperio. Las negociaciones tuvieron lugar en el espacio neutral, a bordo de una nave diplomática humana escoltada por naves de ambas flotas. Sara fue elegida para representar a la humanidad porque había hecho el primer contacto, mientras que Veilus representaba al imperio. La reunión fue surrealista. El mismo alienígena que había ofrecido reubicar a la humanidad en mundos agrícolas ahora se sentaba frente a Sara pidiendo términos que permitieran a su imperio sobrevivir. ¿Qué quiere la humanidad?, preguntó Veilus. Sara miró la lista que la doctora Vázquez le había dado. Primero, el reconocimiento inmediato de la independencia y soberanía humana sobre nuestro espacio. Segundo, el establecimiento del Acuerdo Terrano, una alianza de especies que eligen la independencia del control imperial. Tercero, una transición gradual de las especies miembros del imperio a una asociación voluntaria en lugar de una sumisión forzada. Eso significaría el fin del imperio tal como ha existido durante millones de años, dijo Veilus. Sí, respondió Sara. Pero también significaría el comienzo de algo mejor. Una galaxia donde las especies cooperan porque eligen hacerlo, no porque se les obliga. Veilus guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, habló. Mi especie gobernó esta galaxia durante tanto tiempo que olvidamos que otras formas de pensar eran posibles. Creíamos que nuestro sistema era la única manera de mantener el orden. El orden y la paz no son lo mismo, dijo Sara. Ustedes mantenían el orden a través del miedo. Nosotros ofrecemos la paz a través de la elección. Las negociaciones continuaron durante 3 días. Al final, el imperio aceptó la mayoría de las demandas de la humanidad. La flota imperial se retiraría del espacio humano. A las especies que quisieran la independencia se les permitiría abandonar el imperio pacíficamente. El imperio pasaría de ser un sistema autoritario a una confederación voluntaria en los próximos 50 años. A cambio, la humanidad acordó ayudar a mantener la estabilidad durante la transición y compartir algunas de sus tecnologías defensivas con los antiguos mundos imperiales que eligieran la independencia. Cuando se firmaron los acuerdos, Veilus miró a Sara con algo que podría haber sido respeto. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho?, preguntó. Nos defendimos, respondió Sara. Ha cambiado la galaxia para siempre. Nada volverá a ser igual. Sara sonrió. Esa era la idea. Mientras la flota imperial partía del espacio humano, Sara estaba en el puente de la Indomitable y los observaba irse. Las naves que habían venido a destruir a la humanidad ahora regresaban a su imperio con noticias que remodelarían la civilización galáctica. La doctora Vázquez se unió a ella en la ventana de observación. ¿Y ahora qué pasa? Ahora construimos algo mejor, dijo Sara. Una galaxia donde las especies cooperan como iguales en lugar de como amos y súbditos. No será fácil. Algunas especies imperiales se resistirán al cambio. Algunos mundos independientes no sabrán cómo gobernarse a sí mismos. Sara asintió. Pero por primera vez en millones de años, tendrán la opción de intentarlo. Cuando la última nave imperial desapareció en el viaje más rápido que la luz, Sara se dio cuenta de que la humanidad había logrado algo notable. No solo habían defendido su independencia, le habían devuelto la independencia a toda una galaxia.
Un año después de que la flota imperial se retirara del espacio humano, la capitana Sarah Chun se encontraba en el centro de mando de la Estación Nueva Ginebra, el primer puesto diplomático de la humanidad en el espacio neutral. A través de las enormes ventanas de observación, podía ver naves de docenas de especies diferentes llegando y partiendo. Era una vista que habría sido imposible solo unos meses antes. La estación orbitaba una pequeña luna entre el espacio humano y lo que solía ser el corazón del territorio imperial. Se había convertido en la sede del Acuerdo Terrano, la alianza que ahora incluía a 43 especies diferentes que habían elegido la independencia del desmoronado Imperio Galáctico. La doctora Elena Vázquez se acercó a Sara con una tableta de datos que contenía los últimos informes de toda la galaxia. La transición va mejor de lo que esperábamos, dijo. 17 mundos más han declarado su independencia este mes, y la mayoría solicita ser miembro del acuerdo. Sara miró los informes. Cada uno contaba la historia de especies que habían estado bajo control imperial durante miles de años y que finalmente elegían gobernarse a sí mismas. Algunas transiciones habían sido fluidas, pero otras habían requerido la ayuda de asesores humanos y tecnologías defensivas. ¿Algún problema?, preguntó Sara. Algunos. El sistema Kvlik está teniendo problemas para organizar su gobierno. Han sido gobernados por gobernadores imperiales durante tanto tiempo que no recuerdan cómo tomar sus propias decisiones. Y la Federación de Comercio Venturi está pidiendo ayuda con sistemas de defensa. Aparentemente, algunos partidarios de la línea dura del imperio todavía están tratando de forzarlos a someterse de nuevo. A través de la ventana, Sara observó cómo una elegante nave Ceprian atracaba en la estación. El Consejo Primario Veilus se había convertido en un aliado inesperado, trabajando con la humanidad para ayudar a otras especies en la transición a la independencia. Su propia gente había abrazado el cambio, combinando su elegancia natural con las innovaciones humanas para crear tecnologías que ninguna de las dos especies podría haber desarrollado por sí sola. Los Ceprians están aquí para la reunión mensual del Consejo, señaló la doctora Vázquez. Veilus dice que tiene noticias sobre los mundos centrales del imperio. Una hora más tarde, Sara estaba sentada en la sala de conferencias principal con representantes de 20 especies diferentes. La diversidad era asombrosa. Seres de todos los tamaños, formas y colores imaginables. Algunos respiraban oxígeno como los humanos, otros requerían diferentes mezclas atmosféricas. Algunos se comunicaban a través del sonido, otros a través de patrones de luz o campos eléctricos. Lo que todos tenían en común era su elección de ser independientes. Veilus se paró a la cabeza de la mesa, su alta figura tan grácil como siempre. Amigos, traigo noticias de los mundos centrales del imperio. La transición allí se está acelerando más rápido de lo que nadie esperaba. Activó una pantalla holográfica que mostraba la región central de la galaxia. Lo que una vez fue un sólido territorio imperial era ahora un mosaico de mundos independientes, confederaciones voluntarias y pequeñas alianzas. El Consejo Imperial se ha disuelto oficialmente, anunció Veilus. Los mundos imperiales restantes han formado la Unión Galáctica Central, una asociación voluntaria basada en los principios del Acuerdo Terrano. Sara sintió una mezcla de satisfacción y asombro. El imperio que había gobernado la galaxia durante millones de años se había transformado en menos de 12 meses. ¿Y los de la línea dura?, preguntó el capitán Haya, un ser reptiliano cuya especie había sido una de las primeras en unirse al acuerdo. Sabemos que algunas facciones imperiales todavía creen en las viejas costumbres. Existen, admitió Veilus, pero ahora son una pequeña minoría. La mayoría de las especies imperiales han visto los beneficios de la cooperación voluntaria. El comercio está aumentando, la innovación se está acelerando y los conflictos entre mundos en realidad han disminuido sin que el imperio fuerce a socios reacios a unirse. La doctora Vázquez se inclinó hacia adelante. Hablando de innovación, hemos completado el primer proyecto de investigación conjunto entre científicos humanos y Ceprian. Los resultados son notables. La pantalla holográfica cambió para mostrar un nuevo tipo de nave espacial. Combinaba los motores de túnel cuántico que los humanos habían desarrollado con la tecnología de plegado espacial Ceprian y sistemas de energía de otras 3 especies del acuerdo.
Esta nave puede viajar de un extremo a otro de la galaxia en 6 horas, explicó la doctora Vázquez. Y lo que es más importante, puede transportar equipos diplomáticos, suministros de emergencia o sistemas defensivos a cualquier miembro del acuerdo que necesite ayuda. El comandante Kess, un ser cristalino cuya especie se comunicaba a través de vibraciones armónicas, intervino. La flota del acuerdo hará posible mantener la paz sin las amenazas e intimidaciones del imperio. Sara miró alrededor de la mesa a los rostros de seres que representaban docenas de mundos y formas de pensar diferentes. Hace 6 meses, la mayoría de ellos habían sido súbditos del imperio, reubicados en mundos agrícolas o planetas de extracción de recursos. Ahora eran socios en la construcción de algo completamente nuevo. Hay algo más que debemos discutir, dijo Sara. Nuestros equipos de exploración de largo alcance han hecho contacto con especies más allá de las antiguas fronteras imperiales. Aparentemente, hay otras potencias galácticas ahí fuera, y algunas de ellas no son amistosas. La sala se quedó muy silenciosa. La imagen del almirante Park apareció en la pantalla principal desde su centro de mando en la Tierra. Hace 3 días, nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo detectaron una flota masiva aproximándose desde el sector de Andrómeda, informó. El análisis inicial sugiere que pertenecen a algo llamado la hegemonía. Por lo que podemos determinar, son una alianza militarista que conquista a otras civilizaciones y las fuerza a la esclavitud. Beiluz pareció preocupado. El imperio conocía a la hegemonía, pero evitaba el contacto con ellos. Se dice que son aún más despiadados de lo que el imperio jamás fue. ¿Qué tan grande es su flota?, preguntó el capitán Hala. Más de 1000 naves, respondió el almirante Park. Mucho más grande que cualquier cosa que el imperio haya reunido. Y su tecnología parece ser diferente a todo lo que hemos encontrado. Sara sintió la vieja y familiar tensión de una amenaza inminente. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen al espacio del acuerdo? Unos 6 meses. La doctora Vázquez miró a los representantes reunidos. Esto es exactamente por lo que el acuerdo era necesario. Ninguna especie por sí sola, ni siquiera la humanidad, puede manejar amenazas de esta magnitud. Pero juntos, con nuestras tecnologías y recursos combinados, tenemos opciones. Durante las siguientes horas, el Consejo discutió su respuesta a la amenaza de la hegemonía. Algunos representantes querían intentar primero el contacto diplomático. Otros abogaban por la preparación militar inmediata. Unos pocos sugirieron esconderse y esperar que la hegemonía pasara de largo por su región del espacio. Sara escuchó el debate y se dio cuenta de cuánto había cambiado desde su primer encuentro con el imperio. En lugar de que una especie tomara decisiones por todos los demás, docenas de civilizaciones trabajaban juntas para encontrar la mejor solución. Tengo una propuesta, dijo finalmente. Hacemos las 3 cosas. Preparamos nuestras defensas. Intentamos el contacto diplomático. Y hacemos planes para evacuar a las poblaciones civiles si es necesario. Pero lo más importante, lo hacemos juntos. La votación fue unánime. Durante los meses siguientes, Sara observó cómo el acuerdo terrano se transformaba de una alianza laxa en una verdadera confederación galáctica. Las tecnologías defensivas humanas se compartieron con todas las especies miembros, mientras que las innovaciones alienígenas mejoraron a su vez las capacidades humanas. Los Ceprians contribuyeron con su dominio de la manipulación espacial. Los Kvlik proporcionaron materiales avanzados que podían resistir cualquier arma conocida. Los Venturi compartieron su experiencia en logística y gestión de suministros. Docenas de otras especies agregaron sus propios conocimientos y habilidades únicos. Cuando la flota de la hegemonía finalmente llegó al borde del espacio del acuerdo, encontraron algo que nunca antes habían encontrado: una alianza unida de especies libres preparadas para defender su independencia. El comandante de la hegemonía, un ser llamado Primado de Guerra Draxus, exigió la rendición inmediata de lo que llamó la coalición rebelde que había destruido el legítimo orden imperial. Sara, que ahora servía como la primera presidenta electa del Acuerdo Terrano, dio la respuesta que sería recordada por generaciones. Primado de Guerra Draxus, aquí la presidenta Sara Chun del Acuerdo Terrano. No somos rebeldes.
Somos seres libres que hemos elegido cooperar como iguales. Su demanda de rendición es denegada. La respuesta de la hegemonía fue rápida y brutal. Atacaron el mundo del acuerdo más cercano con armas diseñadas para romper las defensas planetarias y esclavizar a las poblaciones. Descubrieron que el acuerdo había aprendido del ejemplo de la humanidad. Las armas de la hegemonía golpearon barreras que redirigían su energía al hiperespacio. Sus naves se encontraron rodeadas de naves que podían entrar y salir de la realidad a voluntad. Sus partidas de abordaje se toparon con sistemas defensivos que podían atrapar a los invasores en bucles de tiempo localizados. Pero el acuerdo no se detuvo en la defensa. Usando el conocimiento combinado de docenas de especies, habían desarrollado nuevas tecnologías que asombraron incluso a los científicos humanos. El plegado espacial Ceprian permitió que las naves del acuerdo atacaran desde múltiples dimensiones simultáneamente. Los materiales Klik hicieron posible construir armas que disparaban ondas de gravedad concentradas. Las redes logísticas Venturi aseguraron que las fuerzas del acuerdo pudieran ser reabastecidas instantáneamente a través de vastas distancias. La guerra duró solo 3 semanas. Cuando terminó, la hegemonía había perdido la mitad de su flota y toda su estructura de mando. El primado de guerra Draxus se encontró enfrentando la misma elección que se le había dado al Imperio: negociar o enfrentar la destrucción total. A diferencia del Imperio, la hegemonía eligió luchar hasta el final. Fue un error del que no sobrevivieron para arrepentirse. De pie en el puente de la nueva nave insignia, la Libertad, Sara observó cómo la última nave de la hegemonía era destruida o se rendía. El acuerdo había ganado su primera gran guerra, pero lo más importante, había demostrado que las especies libres trabajando juntas podían superar cualquier amenaza. La doctora Vázquez se unió a ella en la ventana de observación. ¿En qué piensas? En ese primer día, cuando el Imperio nos ofreció reubicarnos en mundos agrícolas, respondió Sara. Pensaron que estaban siendo generosos, ofreciendo protección a una especie primitiva. Y ahora, Sara sonrió mientras observaba a las naves del acuerdo de docenas de especies diferentes trabajando juntas para asegurar las naves de la hegemonía capturadas. Ahora la galaxia ha aprendido que vale la pena luchar por la libertad y que la cooperación es más fuerte que la dominación. Un año después, Sara estaba una vez más en la sala de conferencias de la Estación Nueva Ginebra. Pero ahora, la mesa era mucho más grande y albergaba a representantes de más de 200 especies diferentes. El acuerdo terrano había crecido más allá de lo que sus fundadores habían imaginado. Algunos miembros eran antiguos mundos imperiales que habían elegido la independencia. Otros eran especies que habían sido liberadas del control de la hegemonía. Y otros eran civilizaciones que habían oído hablar del acuerdo y habían viajado vastas distancias para unirse a una alianza de seres libres. Los informes trimestrales muestran un progreso notable, anunció la doctora Vázquez a la asamblea. El comercio entre los mundos miembros ha aumentado un 300%. La colaboración científica ha llevado a avances que están revolucionando la tecnología en toda la galaxia. Y lo más importante, no hemos tenido ni una sola guerra entre especies miembros. El capitán Hala, que ahora servía como ministra de Defensa del Acuerdo, añadió su propio informe. Nuestras capacidades defensivas continúan mejorando. Los nuevos diseños de flota combinan tecnologías de 15 especies diferentes. Cualquier fuerza hostil que amenace el espacio del acuerdo nos encontrará más que preparados. Beilus, que había sido elegido como ministro de diplomacia del acuerdo, habló sobre sus esfuerzos de exploración en curso. Nuestras naves de exploración de largo alcance han hecho contacto con 3 civilizaciones galácticas más. 2 han expresado interés en acuerdos comerciales. La tercera ha pedido unirse directamente al acuerdo. Sara miró alrededor de la sala a los seres que representaban cientos de mundos y formas de vida diferentes. Cada especie había aportado algo único a la alianza. Tecnologías, perspectivas, recursos o simplemente la experiencia de sobrevivir en una galaxia peligrosa. Cuando conocí al Imperio, dijo a la asamblea, nos advirtieron sobre los peligros de la independencia. Dijeron que las especies jóvenes que rechazaban la protección imperial rara vez sobrevivían mucho tiempo.
Hizo una pausa y miró por la ventana a las naves de docenas de especies diferentes que trabajaban juntas en el espacio alrededor de la estación. Se equivocaron en casi todo. Pero tenían razón en una cosa. La galaxia es peligrosa. Hay civilizaciones hostiles, tecnologías letales y amenazas que podrían destruir mundos enteros. La sala estaba en completo silencio mientras los representantes de toda su galaxia escuchaban sus palabras. Pero cometieron un error fundamental. Pensaron que la única manera de sobrevivir a estos peligros era a través de la sumisión a un poder mayor. Nunca consideraron que los seres libres trabajando juntos podrían ser más fuertes que cualquier imperio construido sobre el miedo y la dominación. Sara sonrió mientras miraba los rostros alrededor de la mesa, algunos familiares como los humanos y los Ceprians, otros tan alienígenas que la comunicación requería asistencia tecnológica. Hoy, el acuerdo terrano incluye mundos de un extremo de la galaxia al otro. Hemos convertido a antiguos enemigos en aliados, a antiguos súbditos en socios y el antiguo aislamiento en cooperación. Hemos demostrado que la libertad no solo vale la pena luchar por ella. Vale la pena construir algo mejor. Juntos. El aplauso que siguió fue diferente a todo lo que se había oído antes en la historia galáctica. Era el sonido de cientos de especies diferentes con diferentes formas de expresar aprobación, todas celebrando la misma idea, que la cooperación entre iguales era más fuerte que la dominación por parte de superiores. Cuando la reunión terminó y los representantes comenzaron a regresar a sus naves, Sara permaneció en la ventana, observando la bulliciosa actividad alrededor de la estación. Naves de docenas de mundos transportaban diplomáticos, científicos, comerciantes y exploradores a cada rincón de la galaxia. La doctora Vázquez se unió a ella una última vez. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubiéramos aceptado la oferta original del imperio? Sara lo pensó por un momento. Seríamos granjeros en algún mundo agrícola distante, cultivando alimentos para un imperio que nos trataba como niños. Nunca habríamos descubierto de lo que éramos realmente capaces. Y la galaxia seguiría viviendo bajo el dominio imperial, todavía creyendo que la sumisión era el único camino hacia la supervivencia. Se quedaron juntas en un cómodo silencio, observando cómo un grupo de jóvenes seres de diferentes especies trabajaban juntos para cargar suministros en una nave con destino a un mundo recién independizado que necesitaba ayuda para establecer su gobierno. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Sara finalmente. ¿Cuál? El imperio tenía razón en una cosa. Dijeron que éramos como niños que acababan de aprender a caminar. Sonrió mientras observaba al diverso grupo de jóvenes seres riendo juntos a pesar de sus diferentes idiomas y costumbres. Simplemente nunca se dieron cuenta de que los niños que aprenden a caminar, eventualmente aprenden a correr. Y a correr más rápido que nadie que ha estado sentado durante millones de años. Mientras la Libertad se preparaba para partir de la estación Nueva Ginebra en otra misión diplomática, Sara miró hacia la estación una vez más. Había comenzado como el primer puesto de avanzada de la humanidad en el espacio neutral. Ahora era el corazón de una civilización galáctica construida sobre la libertad, la cooperación y la idea radical de que diferentes especies podían trabajar juntas como iguales. El Imperio Galáctico se había reído de la advertencia de la humanidad de que no se someterían a la autoridad imperial. Habían pensado que era la amenaza de una especie primitiva que no entendía su lugar en el orden galáctico. Tenían razón en que era una advertencia. Simplemente se habían equivocado sobre quien estaba realmente en peligro.